Bueno, Santa Fe, desde que fue fundada en 1573, fue pensada como un nudo de comunicaciones para conectar la ciudad de Asunción, que fue su madre fundadora, por decirlo así, con la salida hacia las rutas del Alto Perú, que era donde estaba la mayor concentración de españoles, ¿no? No digo Río de la Plata porque todavía no era un puerto habilitado ni existía Buenos Aires. Desde Asunción, entonces, se intentó buscar una conexión hacia el sur, bajando por el río, repoblar la zona sur, repoblar Buenos Aires, repoblar la región donde habían fracasado los primeros asentamientos españoles, como por ejemplo el fuerte de Santi Espíritu en el sur de nuestra provincia. Y así va a ser fundada la ciudad de Santa Fe por esta expedición comandada por Juan de Garay, pensando que la fórmula de abrir puertas a la tierra era una fórmula muy común en aquella época, que significaba abrir una puerta, abrir un camino, abrir una entrada entre el río y el interior, que era la sierra, el camino a la sierra, el camino al Perú. Por lo tanto, Santa Fe va a ser un nexo, una posta, un lugar entre la región del litoral y la región altoperuana. En todo el periodo colonial, Santa Fe tuvo etapas oscuras y etapas de mayor claridad o luz en esto de ser ciudad con puerto. No fue reconocida todo el periodo colonial como un puerto importante. Sí, en algún momento, por necesidad de los vecinos, por petición de las autoridades, en la cual seguramente tuvo que ver también alguna petición de autoridades eclesiásticas, como la Compañía de Jesús y otras entidades religiosas que tenían su sede aquí en Santa Fe, lograron que la corona les conceda el privilegio del puerto preciso, es decir, lugar de anclaje obligado para los barcos que bajen desde la zona de Asunción y de Corrientes rumbo a Buenos Aires o viceversa, suban por el río Paraná. Este concepto de puerto preciso le permitía gozar de derechos de anclaje, de depósito, permitía que de algún modo su propio comercio de este pequeño centro urbano tuviera una actividad, ¿no? Y obviamente atrajera más a comerciantes de las rutas terrestres. Sin embargo, el privilegio de puerto preciso no fue cumplido en forma permanente y en la práctica quedó derogado o sin efecto con el paso del tiempo. Ya en el siglo XVIII se nota un deterioro de esta condición e incluso aparecen puertos informales más hacia el sur de la provincia, ¿no? Zona de Rosario, zona de San Nicolás, San Pedro. Eran lugares que, por ejemplo, anclaban barcos ingleses en busca de cueros y contrabandeaban, o sea, el comercio ilegal, ¿no? La obra en sí, esta gigantesca obra que se tardó en construir 6 años, de 1904 a 1910, consiste de 2 grandes diques. Aquí estamos en el punto extremo, en la cabecera de uno de esos diques, el dique 1, que está complementado con el dique 2 a mis espaldas, que están en donde antes era la isla, que estaba frente a la ciudad. Es decir, fue excavada la isla, estas 2 grandes zanjas que son los diques, y se le hicieron los murallones con quebracho, con hierro, y luego se los revistió con taludes de piedra, que son los que podemos ver hoy en día, y el río original, el río Santa Fe, que describía una curva más cerca de la ciudad, fue por supuesto secado, tapado en esa antigua situación. Eliminada la curva del río, después se hizo habilitar la entrada del agua a estos diques. Como complemento de todo esto, el río se corrió, podría decirse así, más hacia el este, lo que se llama el canal de derivación, una diagonal que viene desde la zona del puente colgante hasta el actual puerto, y todo se completó con un gigantesco canal. Digo gigantesco porque a nosotros no nos parece que sea importante, pero realmente lo es para la época. Un canal de 5 kilómetros de largo, atravesando la isla Sirgadero hasta en dirección al Paraná, en dirección hacia Colastiné, que es el actual canal de acceso al puerto.
Esta obra realmente colosal, rellenar un río, perforar 2 islas, establecer toda esta obra de ingeniería, llevó precisamente 6 años y se hizo con lo que la tecnología de la época permitía. Y los frutos fueron muy buenos, porque la obra al inaugurarse digamos a fines de 1910, ya de entrada comienza a generar un movimiento fluvial, aprovecha, digamos, el momento coyuntural económico importante que vivía la Argentina como exportadora de materia prima, y se transformó en un puerto muy activo que tiene su apogeo en vísperas de la crisis de 1930, el año 1929, donde llega a exportarse por aquí más de 3 toneladas, más de 3 millones de toneladas, perdón. De este modo el puerto llegó a su apogeo justamente en el momento en que llega a su apogeo el modelo agroexportador, a fines de la década del 20.